en la realidad cuando vemos la diferencia en la calidad de los servicios a los que pueden acceder las personas y sobre todo las mujeres y los niños y jóvenes según sus posibilidades, tanto laborales como económicas. Y ahí viene esta gran diferencia en la cual nosotros tenemos que estar viendo cómo hacemos desde el sector salud para reconocer estas diferencias y para ver cómo podemos nivelarlas. Es muy difícil hacerlo solo desde el sector salud, pero de alguna forma tenemos que buscar cómo equilibrar estas posibilidades para conseguir tener una igualdad de posibilidades y de real acceso a los servicios de salud. Entonces, cuando nosotros estamos frente a poblaciones que lo que viven es un momento crítico en esta situación de COVID, como nos está pasando con los niños, por ejemplo, en nuestro país, en grupos de niños que tenemos en el norte, en Orán y sus alrededores, o Tartagal, mejor dicho, y que allí están viviendo un problema de acceso a la alimentación y una desnutrición más grave. El problema es cómo los servicios de salud podemos compensar y promover medidas que mejoren este acceso, como se está haciendo allí, a través de, dar la tarjeta alimentaria o los complementos que necesitamos y que muchas veces no están accesibles. Entonces ahí viene como el sector salud tiene que articular con otras áreas y promover que esto sea una realidad para conseguir una igualdad de posibilidades y de probabilidades. Porque en los primeros 5 años de vida, los principales problemas de salud que viven niñas, sobre todo, es los problemas nutricionales y de crecimiento y desarrollo. Y ahí ustedes me dirán, bueno, ¿por qué es esto? Porque todavía en nuestras sociedades impera un criterio que sugiere o que está por detrás, digamos, de que los niños necesitan, por situaciones metabólicas o demás, que necesitan mayores niveles de alimentación y mejores niveles. Y esto en el fondo también es lo que luego se va a perdurar porque los varones son los que producen y traen este mayor alimento o sustento para las familias. Entonces, esto ya empieza desde los primeros años. Y ahora la desnutrición no es una desnutrición flaquitas, sino es gorditas. Y eso es más difícil, porque requiere entonces un análisis de que, si bien en la apariencia física están gorditas, hay desnutrición y eso luego se va a notar en la disminución de la talla. Esto también lo padecen los varones, pero más lo padecen las niñas. Por eso es que tenemos que tener este modelo de atención un poco diferencial y considerarlo sobre todo los pediatras, pero también los médicos generalistas, porque hay que trabajar no solamente con las niñas, sino con las familias y con los entornos familiares. A medida que las niñas crecen y ya vamos a estar en la edad escolar y demás, ahí es donde entra a jugar otro papel que puede afectar el desarrollo y la alimentación o la nutrición, que son respecto a el modelo que tenemos de cuerpo para las niñas. Lamentablemente todavía a las mujeres nos valoran por nuestro cuerpo y nuestro aspecto. Esto hace que nosotros estemos realmente tan influenciadas por esto que es el modelo, digamos, de cómo tienen que ser nuestros cuerpos y cómo tiene que ser nuestro aspecto exterior.
Y esto es algo que creo que es muy importante que se combata, porque esos modelos en general son los que traen aparejado muchas de estos problemas que vemos en las niñas en cuanto a trastornos nutricionales y alimentarios, porque son los que llevan a plantear que tienen que tener una alimentación para mantener ese modelo, y entonces son niñas que se les afecta su calidad de nutrición, y no solamente eso, su concepto, y ahí viene la base y la causa en realidad de estos problemas nutricionales. Por eso hay que empezar desde muy temprano a eliminar ese concepto de modelos, a trabajar con las familias y con las niñas, y sobre todo a promover la autoestima, independientemente de cuál es el modelo o el aspecto corporal, y aprender a respetarse su cuerpo y a quererlo, independientemente de que uno sea bajita, gordita, blanquita, negrita o cualquier otra característica, porque esos son problemas que nos llevan a discriminaciones, y discriminaciones que en las niñas generan serios problemas, y como ustedes bien saben, son problemas que se traducen entonces en esa alimentación y en esa capacidad de las niñas de poder estar bien y saludables. Entonces, aquí el derecho a la salud nos implica ya dos elementos que van a estar a lo largo de toda la vida de las mujeres, que tienen que ver con nuestra actitud frente a las personas que nos consultan como personal de salud. En general, somos educados o educadas a privilegiar que nosotros somos quienes tenemos el saber, y por lo tanto tenemos que indicarles qué deben hacer en una forma indicativa y en una forma en la cual no queda la libertad de las personas a decidir qué quieren. Y esto es algo muy importante que quiero resaltar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cambiar esa actitud. Si nosotros no cambiamos esa actitud, lo que vamos a hacer es no ayudar a las personas que atendemos, sea en salud o sea en problemas de enfermedad, porque lo que estamos haciendo es volcando en ellas nuestra idea y nuestro concepto, y no dándole los elementos para que ellas, con la información, puedan decidir y respetar esa decisión. Y ahí viene la otra gran rol que tenemos el personal de salud. Si han decidido algo que no coincide con nuestra idea, ¿cómo hacemos para seguir apoyándolas y protegerlas y no abandonarlas? Porque ese es otro papel que tiene el personal de salud. No abandonar, sino acompañar, y sabiendo que pueden haber riesgos, bueno, estar ahí más presentes que nunca. Y el otro tema que tenemos que revisar, y desde la atención a las niñas muy precozmente, es esta actitud nuestra de que solamente conocemos el binarismo. Es decir, nosotros no hemos incorporado la diversidad, y la diversidad sexual es una realidad, y nosotros sabemos que ahora hay niñas y niños que desde temprana edad, si bien han nacido biológicamente con un sexo, no quieren esa identidad y quieren la identidad del otro sexo o de otras formas, y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a incorporar. ¿Por qué incorporar? Porque esa es una forma, primero porque es una ley y por lo tanto tienen derecho, por lo menos en la Argentina. Y en otros países que a lo mejor no tienen esa ley, igual hay que ayudar a quienes están viviendo
desde la situación individual de esas niñas o niños que están viviendo esa crisis de identidad, pero también a sus familias. ¿Para qué? Para que la pasen en la forma mejor, en la forma menos traumática, y que además ayudarlos a que puedan identificar lo que es. Todos sabemos que en la adolescencia hay momentos en los cuales se viven situaciones que se identifican con la homosexualidad. Sin embargo, no ellas son permanentes y por lo tanto la negación, la oposición, lo único que hace es insistir en algo que a lo mejor no es realmente su vocación y no los ayuda ni las ayuda. Entonces ahí viene el consejo, viene la escucha, viene el plantear preguntas para que ellas también y ellos se las hagan, y compartir esto con los familiares para que realmente esto sea comprendido y haya un diálogo en el cual no se castiga ni penaliza, sino que se comprende, se acompaña, y si hay una decisión, se ayuda a que esa decisión se ratifique y sea reconocida. Estos dos aspectos van a estar a lo largo de toda la vida. Por eso cuando seguimos creciendo y vemos entonces que las niñas llegan a la adolescencia, y ahí viene un problema, porque todos sabemos que el concepto de adolescencia tiene variaciones en las edades que consideramos. En algunos lados o en algunos grupos se considera desde los 10 años hasta los 19 o 24, otro se considera desde los 15 hasta los 24, pero lo que sí es cierto es que cada vez más precozmente las niñas en todos nuestros países tienen la menarca a edades más jóvenes. Quiere decir que ahora inician con la menstruación a los 10, 11 años. Eso es una característica que se observa, así como el periodo fértil también se prolonga y las mujeres a los 45, 49 años todavía son fértiles en muchos casos. Quiere decir que esto nos obliga a considerar que a partir ya de los 10 años tenemos que empezar a hablar con estas niñas y sus familias, preparándolas a lo que es las necesidades en la adolescencia. Y ahí van a ser fundamentalmente el reconocer estos cambios físicos y de aspecto corporal, pero también los psicológicos y los sociales, y por otro lado, esto que es el reconocimiento de eso como una aceptación o no, cuando no se quiere reconocer el sexo biológico, y entonces cómo entran en conflicto lo biológico con lo de género, la identidad de género, frente a lo que es la identidad biológica de sexo. Y esto es una situación en la cual el personal de salud tenemos que tenerlo en claro, que independientemente de lo que nosotros creamos, tenemos que ayudar a estas niñas. Y ahí la educación sexual integral nos va a ayudar, y es algo que nosotros necesitamos que complemente a los servicios de salud, porque la escuela con la educación sexual integral en los países que la tienen, como el nuestro, la Argentina, pero hay muchos otros también, lo que ayuda es a ir dando a lo largo de las distintas etapas de la vida y en forma gradual, según a cómo la Convención de los Derechos de los Niños va dando la evolución que tienen, les va a permitir conocer en el primer ciclo, en el inicial, en el preescolar, reconocer el cuerpo, pero también que no le hagan en su cuerpo lo que es un hecho muy frecuente, que es el abuso sexual en la infancia. El abuso sexual en la infancia es que haya mayores, en general varones con niñas, que en general son del núcleo familiar,
que desarrollan un vínculo afectivo fuerte con esa niña y a través de ese vínculo afectivo las van encerrando en un clima de, bueno, tienen que ser secretos que mantienen entre sí, y ahí aparece el pedido a favores sexuales, que son o tocarles el cuerpo de las niñas en las áreas genitales, o hacerse tocar el cuerpo de ellos, o peor, cuando ya empiezan a tener ya sea sexo oral, es decir, pedirles que intervengan con su boca en el sexo, en el pene del varón, o, bueno, peor muchas veces en que terminan en violaciones. Esto, que es algo muy frecuente, por lo menos en la Argentina y en muchos de los países de la región, es algo que hay que tener en cuenta, porque los pediatras y el personal de salud en esa primera infancia tiene que estar atendiendo a cambios que puede haber en las niñas, digo más las niñas, aunque los varones también lo viven, que indican que pueden estar viviendo algo parecido a esto. Y esto es algo que tenemos que investigar y denunciar, porque tenemos que ayudar a que esa niña o niño, pero las niñas sobre todo, salgan de esa relación, puedan superarla, y además que el violador o el abusador sea denunciado, porque es un delito y debe de ser castigado. Si no, lo que vemos es que estas son mujeres que cuando llegan a la juventud en general y salen de ese núcleo familiar, recién ahí empiezan a hablar y pueden liberarse de esto. Entonces, me parece que estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta durante esa adolescencia que puede llegar hasta la juventud, y es a partir de los 20 o 24 años, y donde ahí ya empieza a regir el tema más claramente de los derechos reproductivos, aunque también estuvieron los sexuales y los reproductivos antes. ¿Qué diferencia hay entre los derechos sexuales y reproductivos? Los derechos sexuales están vinculados al derecho a si quiero tener relaciones sexuales o no, con quién las quiero tener, cómo, y ahí viene todo lo de la diversidad. Mientras que los derechos reproductivos están más vinculados a si quiero tener hijos. Entonces yo puedo tener relaciones sexuales y no quiero tener hijos, o no puedo en ese momento, porque hablamos de no planificado, el embarazo en la adolescencia no planificado o no intencional, porque no es que no sea deseado, no es algo que se ha planificado, que la niña ha elegido, y sobre todo las menores de 15 años. Esos son embarazos forzados. Y ahí es donde viene el problema de en qué medida respetamos el derecho de esa niña o de esa joven a no continuar ese embarazo. En nuestro país, la Argentina, el aborto, o sea, la interrupción del embarazo legal, está permitida desde el año 1921 en el Código Penal en dos situaciones. Y esas dos situaciones son el riesgo para la salud y la vida y la violación o el abuso. En el riesgo para la salud y la vida, tenemos que reconocer que estamos tomando la salud en términos integrales y no meramente biológicos. Es decir, para una niña de 13 años, de 12 años, seguir un embarazo que ha sido producto de una violación es un problema de salud, y también para una mujer más grande o una joven, porque le va a estar recordando todo el tiempo a ese violador y a esa situación traumática que ha vivido. Por eso es un problema de salud tomada integralmente, aunque biológicamente no tenga problemas, que una niña menor de 15 años seguramente puede tener problemas.
Entonces ahí viene lo que nosotros en la Argentina llamamos la ILE, la interrupción legal del embarazo, que es algo que se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2012 frente a un caso que no necesitaba, pero ante la situación de la judicialización de casos, lo ha planteado, y ahí es como nosotros tenemos la posibilidad de intervenir, y sobre todo en las primeras 12 semanas, con el uso del aborto medicamentoso con misoprostol en nuestro país, porque no tenemos la droga combinada. En otros países la tienen, y esto es muy importante, porque nosotros podemos no estar de acuerdo con el aborto, pero el problema es si la mujer o la niña o su familia deciden, ¿qué hacemos nosotros? Si no lo queremos hacer, tenemos derecho a la objeción de conciencia, pero no podemos no garantizarle y darle la información suficiente para que pueda hacerlo con alguien que no tiene objeción de conciencia. Y si es una institución como el hospital, no puede ser todos en el hospital objetores de conciencia, porque ahí hay una responsabilidad que debe de ser cubierta y lamentablemente habrá que ver cómo ese establecimiento ha adoptado medidas para tener cómo deriva o a qué otros profesionales invita para que vengan a hacer esa prestación para esa niña o esa mujer. Esto es parte de los problemas que desde la adolescencia hasta la juventud y la vida adulta vivimos las mujeres muy frecuentemente. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que el derecho de la persona y su familia en ese momento a decidir es lo que vale y no nuestra opinión. Porque también hay que decir que eso cambia a lo largo de la vida. Pero en estos casos también tenemos que recordar que hay problemas que ya empiezan a aparecer, y sobre todo en la vida adulta de las mujeres y en las adultas mayores, que están vinculados a los hábitos de vida que nosotros debimos haber promovido en las niñas desde el comienzo, como por ejemplo la alimentación adecuada, como por ejemplo el no uso de ciertos factores agresivos como el cigarrillo o las bebidas, y también la práctica de ejercicio y de actividad física, que es muy importante porque a lo largo de la vida vemos que eso en las mujeres nos va trayendo la mala alimentación, la falta de actividad física y el crecimiento del hábito de fumar, además del consumo de alcohol, nos va trayendo obesidad, un riesgo mayor si había una predisposición a la diabetes, también nos puede traer problemas de enfermedad pulmonar, y ahí tenemos el problema ahora del cáncer de pulmón que está apareciendo en las mujeres. Y en lo cardiovascular tenemos el mayor riesgo a las ACV, pero también al infarto de miocardio. Y ahí viene algo que tenemos que estar cambiando, que el infarto de miocardio también es un problema que se presenta en las mujeres y que muchas veces nosotros, el personal de salud, no lo pensamos porque creemos que es una enfermedad masculina, pero el aumento del hábito de fumar, el aumento de la obesidad y la falta de actividad física, todas contribuyen para que este también sea un problema que tenemos que pensar. Entonces eso no puede empezar a los 40 o a los 50. Es tarde, tenemos que empezar antes. Por eso el derecho a la salud nos obliga al personal de salud a entender que además de atender al problema concreto, físico en ese momento que nos trae la persona, tenemos que mirar lo que está detrás y lo que puede estar causando ese problema, porque muchas veces muchos de los problemas
inespecífico que traen las mujeres jóvenes y adultas también, y por qué no las niñas, es que hay un problema de violencia que no le estamos detectando detrás porque nunca lo preguntamos, y es un problema de salud. Quiere decir que nosotros tenemos que estar mirando a la promoción y la prevención. Y esto no es meramente dar las vacunas. Claro que hay que promover las vacunas, pero hay que también hablar de cómo es la alimentación, cómo es las prácticas de ejercicios, cómo es los hábitos como el de fumar o el de tomar bebidas alcohólicas, y ahí tenemos que empezar desde chicas, con ellas y con sus familias a hablar de esto. Y un tema que también tenemos que averiguar es que además tenemos que preguntar cómo practican sexualmente, cuáles son, porque muchas veces nuestra mentalidad binaria no nos permite ver que tenemos delante a una persona que tiene relaciones sexuales o bisexuales o monosexuales con otra mujer. O también que muchas veces tenemos delante nuestro a una trabajadora sexual que está casada, pero que también tiene prácticas sexuales con otras personas por dinero. Estas son las cosas que a veces nosotros no pensamos, no vemos, y entonces nuestra recomendación, nuestra indicación cae mal porque no tiene el sustento, en lo cual, ¿qué hacemos con una mujer que practica, que es homosexual, que es lesbiana y que tiene una compañera? Entonces, ¿qué le decimos? Use preservativo. Ay, no hay. Tenemos que hablar del campo de látex, tenemos que hablar de otras cosas, el campo de Marte, tenemos que hablar de otras cosas. Y esto es lo que muchas veces no hacemos. Por eso, esto del derecho a la salud, más que nada, es algo que tiene que ver con cómo nosotros enfrentamos nuestra práctica profesional desde cualquier lugar que estemos en el equipo de salud, privilegiando y poniéndonos siempre en buscar cuál es lo que la persona quiere y entonces cómo le podemos dar la información y brindarle las indicaciones para que lo que ella va a hacer en el futuro sea lo mejor para evitar problemas, aunque ella elija cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Y ese es, creo, la mayor práctica que tenemos que estar haciendo. Y esto es algo que debería empezar en la Facultad de Medicina, donde nos enseñan a una seguridad de que nosotros tenemos y sabemos todo. Y nosotros sabemos, pero no podemos imponerle. Primero que no sabemos todo, en muchos casos tenemos muchas dudas y creo que el COVID nos lo ha mostrado. No sabemos nada sobre el COVID y estamos haciendo idas y venidas porque la verdad es que no lo sabemos. Y por otro lado, si lo supiéramos, nosotros tenemos que respetar, es el derecho de cada uno y es lo que nosotros también queremos para nosotros en nuestra familia, de elegir en cada caso qué queremos y cómo lo queremos. Y cómo el personal de salud nos acompaña en eso, nos informa, pero también nos acompaña en la decisión, sea buena o mala. Bueno, yo voy a terminar aquí. Les agradezco mucho y estoy a disposición para contestar preguntas o dudas a través del mail que a través de las autoridades del Congreso me pueden transmitir y yo con mucho gusto les voy a contestar. Muchas gracias y me alegra mucho este Congreso, que es un avance poder hablar de estos temas. Gracias.